¿Estáis de acuerdo con la última intervención, con lo que decía Jacobo referente a bueno, esa parte crítica que quizás donde hay que poner más el acento es en la infraestructura y no tanto en otras cosas que es en las que habitualmente se pone? Aunque también se pone el acento en la infraestructura, ¿no? Pero realmente sí que es cierto que hay más acento quizás en otros aspectos. ¿Me miras a mí, Carlos? No, os miro a todos. Es amigo, no se va a manifestar. Sí, me puedo manifestar. A ver, yo creo que el acento hay que ponerlo en los diferentes factores y que en función de cómo vamos obteniendo los resultados, pues a esos, digamos que el peso específico debe ir a uno o a otro. Es cierto que el modelo de infraestructuras en nuestro país ha mejorado mucho y no... Espera, sigue hablando que yo voy a ayudarte con el micrófono. Y no dar un positivo o un aprobado a la infraestructura en decir que ha mejorado la accidentalidad, pues sería errar y dar un testimonio falso. Yo creo que de los tres elementos, vía vehículo y el factor humano, el ambiente, el medio ambiente, todo ello, creo que hay que establecer políticas conjuntas y que en cierta medida una intervención en un área específica indirectamente afecta a la otra. Quiero decir, creo que sí que es cierto que hay que establecer nuevas medidas y nuevas políticas. Lo que funciona en un momento a veces no tiene por qué funcionar siempre porque la cultura cambia, la ideología cambia, el sistema político cambia y hay que aplicar nuevas medidas, nuevas aproximaciones. Es como si siempre decimos lo mismo, de la misma manera no conseguimos nada. Desarrollar nuevas metodologías, aproximaciones en la intervención, en programas de puntos o programas de reeducación de conductores, llamémoslo como sea, en mejoras en la infraestructura, en quizá, pues no sé, velocidades inadecuadas o no tener vías que solo sean de 30 o solamente de 50, es decir, sino que dar vida o utilizar las infraestructuras también en función de las necesidades que pueda haber en un momento determinado, pues creo que también puede ser un avance importante. Déjame hacer la pinza. Déjame hacer un resumen. Sí. El 55% de la movilidad de nuestro país es autovía. El estándar de movilidad de ese 55% es probablemente el mejor de Europa. El 45% restante circula por carretera convencional. España tiene un problema serio de accidentalidad en carretera convencional. El 40% se mueren por salida de vía, el 25% en intersecciones, el 20% en adelantamientos. Esos tres elementos son el 85% de los fallecidos de nuestro país. España necesita urgentemente una política activa de reducción de la accidentalidad en carretera convencional. Lo puedo explicar de más formas, pero yo creo que el mensaje es sumamente claro. No nos podemos permitir que 4 de cada 10 muertos en nuestro país sea por una salida de vía, que es una solución que tiene 3 remedios. 1, eliminar obstáculos. No podemos levantarnos un día recibiendo un mensaje de que se ha muerto una persona, o 2, o 5, contra un paso salvacunetas. Es que no es de recibo. Segundo, mejorar visibilidades. Tercero, si no puedes hacer ni una cosa ni la otra, pon un sistema de contención. Se ha acabado la doctrina de la contención. No cuesta cero, pero nadie ha dicho que la seguridad vial sea gratuita. Y desde luego el siguiente escenario, desde mi punto de vista, con resultados de inmediatez, radica en la infraestructura. Es evidente que no soy objetivo. Sí. Es cierto, no lo es. Chris? Sí, creo que es una cuestión global, no es una cuestión solo española. Sí, hace falta una inversión en la estructura y también en la educación vial. Y también tenemos que desarrollar tecnologías que potencien la seguridad. Para mí eso es uno de los principales retos y tenemos que hacerlo pensando en el futuro. Tenemos que centrarnos en la tecnología y en la capacidad de los gobiernos para siempre estar al día en cuanto a tecnología y a conectividad y en la conducción autónoma. Parece que no hay mucho trabajo de coordinación. Parece que no se quiere entender muy bien por parte del gobierno ese efecto dominó entre unas razones y otras. Habiendo la inversión en todas las tecnologías que conducen al coche autónomo, pero pensando en el coche autónomo, pensando en ese vídeo que hemos visto que nos ha puesto los pelos de punta,
sobre la decisión. ¿Por dónde creéis que puede ir el debate ético respecto a qué decisión se toma, quién toma la decisión y en qué momento? A mí me parece que... Jaime. No. ¿Se me oye? Sí. Sí, yo creo que los debates... Que yo soy periodista, pero te sé por el micrófono perfectamente. ¿Eh? Sí. ¿Sabes? Sí, ¿Se oye bien? Sí. Hay que servir para todo. ¿Eh? Pues muchas gracias, Carlos. A mí me parece, hombre, que los debates éticos pues son propios de facultades de filosofía, ¿no? A nosotros nos pasó en el Congreso de ITS Euskadi, empezaron los tecnólogos ahí en los centros tecnológicos a debatir de ética. Y digo, bueno, estamos, ¿no? Los ingenieros vamos aquí a empezar a opinar de esto, es complicado. Y al lado uno decía, ¿qué va a hacer el coche? Y al lado mío uno decía, el de Putin, yo tengo claro lo que va a hacer, lo que quiera Putin. Yo pregunté, oiga usted, si este coche tiene este plan, va a hacer esto, pero por 1.500 euros más haría lo que yo quiera. Pues si el mercado no me lo da, me lo va a dar el mercado secundario, por decirlo de alguna forma. No sé hasta qué punto, bueno, pues podemos detenernos con debates éticos, pero yo creo que la conducción autónoma es una moda actual, pero está tremendamente lejos. Porque, no sé, yo mi coche... Es una de las cosas que hemos hablado antes, ¿qué escalones? ¿Cuál es el escalón más difícil que vosotros veis para llegar a la conducción? Mi coche aparca solo desde hace 4 años, lo he usado 2 veces. Ahora, para los sensores van bien, pero o sea, ¿hay una demanda de coches autónomos? El español, la gente quiere comodidad, la gente, los millennials cada vez quieren menos coches, ¿no? O sea, no, pero hombre, yendo por ejemplo al tema de la seguridad, por ejemplo la interconexión entre coches, o sea, toda esa tecnología de la que ha hablado Chris, que está ahí en el parabrisas, que te informa puede informar en un futuro a otros conductores. Pero no es el coche autónomo nivel 5, que no tiene volantes, son asistencias al conductor que vienen y cuantas más mejor. Pero ese estado futurista de que el coche va a decidir, va a hacer, yo lo veo tremendamente lejos, y como va a cambiar es que no sé. Yo no lo veo tan lejos. Ya una vez se decide por mí, ya frena por mí, de una manera más eficaz o no. Está claro que hablamos de un modelo, no hablamos de un modelo futurista, pero sí que es cierto que habrá que tener... Ahora terminas, pero hasta hace nada los coches frenaban solos si ibas a 50 por hora, sí. Ahora mismo ya a 100 por hora frenan solos, en un año han evolucionado. Sí, o sea, conducir, partimos desde nuestro punto de vista, nuestro paradigma, entendemos que conducir es un proceso de toma de decisiones. Manejar es un making decision, o sea, es un proceso complejo donde hay que percibir, evaluar y tomar una decisión. Esta decisión actualmente la toma el conductor y en ciertos mecanismos la toman los componentes tecnológicos, que son los que dan un poco la solución a esta respuesta. Y yo creo que sí que es el momento de empezar a plantearnos esto ahora, es decir, es como el paso del caballo que comentábamos esta mañana al vehículo de explosión a motor, es decir, nuestros antepasados decían, Dios mío, ¿cómo va a pasar de un animal a un caballo de vapor, un caballo, un motor, una explosión? Yo creo que estamos también en ese paso de la historia donde tenemos que empezar a plantear, reflexionarnos, y que algún día, cuando alguien haga una conducción autónoma y se descargue este programa y lo vea, dirán, oye, nuestros abuelos o nuestros padres empezaban a hablar ya de esto y de esta manera y planteaban este ejercicio de reflexión, que tenemos que empezar a plantearlo porque sí que lo tenemos próximo en lo que... Y hay que hacer cuestionar a la legislación, a la tecnología, a la filosofía, a la ética, es decir, a todos en conjunto para empezar a dar soluciones. No podemos esperar a que el problema se nos venga encima o que nos pase de largo. Es decir, tenemos que empezar a plantear, a debatir, a reflexionar del qué y el cómo y el por qué. Carlos, sí, perdona. Yo creo que la ingeniería de carreteras hemos sido tan obtusos que hemos creído que con 2 secciones transversales solucionábamos la totalidad de las movilidades y para todo tipo de usuarios. Si tenemos carretera convencional, tenemos carretera de calzadas separadas, y ahí queremos meter desde el peatón hasta el ciclista, el motociclista, el motorista, el vehículo de 1 tonelada, el de 2 toneladas, el de 3,5, al de 40 y ahora el megatrack. Y pensamos que la convencional y la carretera de calzadas separadas da solución a la totalidad, y cuando nos damos cuenta de que diferencias de cambio y velocidades es energía cinética disipada y que estos son accidentes y gravedad del accidente, nos echamos las manos a la cabeza. Yo creo que el problema va a estar en que queramos incorporar ahora al vehículo autónomo
en un escenario indefinido. Yo creo que lo razonable sería empezar a identificar secciones específicas para ese tipo de uso. Es decir, lo que no tiene sentido es que un vehículo autónomo interactúe con 500 vehículos no autónomos, pudiendo interactuar solo con los autónomos y, por tanto, controlar exactamente igual que un tren de carretera la velocidad, la distancia y las condiciones en las que va a circular. Yo creo que o especificamos secciones transversales o nos meteremos en una dinámica enormemente compleja y de difícil solución. Yo creo que eso es cierto. Es decir, no podemos, porque un coche no conectado en un sistema interconectado es como un patógeno en el organismo, porque va a su libre albedrío y no sigue la regla. Y hay que seguir. Sí, lo que hablábamos antes del 600 y el R5, es que van a estar ahí. Efectivamente. Tenemos una pregunta. Sí, yo... Sí, se oye. ¿No? Hola a todos y gracias por vuestras aportaciones, que sin duda son muy interesantes. Yo quería hacer una consideración, quizá dos, porque me llama mucho la atención lo que defiendes con tanta asertividad, y seguramente tus criterios no los voy a poner yo en cuestión, lógicamente. No creo que la seguridad vial se resuelva solo con dinero. Es decir, si fuera tan fácil, yo creo que esa visión cero sería fácilmente alcanzable, ¿no? Los que trabajamos en las administraciones públicas, yo creo de verdad que si llegáramos al nivel cero de accidentes mortales en las carreteras, yo creo que el presupuesto no sería un problema. Por una parte, respetando lógicamente todo lo que has puesto sobre la mesa, que sin duda es tu negociado y lo entiendes bien y lo defiendes lógicamente. Y luego, Ignacio, me vas a perdonar, pero tengo que hacerte una consideración. Es que no me resisto a no hacértela. Por favor, en absoluto, la que quieras. Y es la siguiente. Hablabas de hombres y mujeres y hablabas del conocimiento de los elementos de seguridad en el vehículo, en un vehículo con más o menos tecnología, ¿no? Y en este sentido decías, no, los hombres conocen más los elementos de seguridad que las mujeres. Sin embargo, 9 de cada 10 personas fallecidas en las carreteras son hombres. Tan solo porque se nos olvida. Son mujeres. Es decir, con esto lo que quiero decir... Los tíos además sabemos más, pero somos más burros. Eso una sí. lanza en favor de las mujeres y de su prudencia o nuestra prudencia a la hora de conducir. Ahí están los datos. Con esto quiero decir que el factor humano todavía sigue pesando. Son pocas las campañas que podamos hacer en favor de la concienciación, pero hay que seguir haciéndolas. Hablamos del exceso de velocidad o velocidad no adecuadamente adaptada a las vías. Pero el factor humano pesa muchísimo. Es verdad que ya somos responsables y todos nos ponemos el cinturón de seguridad en cuanto entramos al vehículo, ¿no? Pero esas distracciones y esa velocidad inadecuada, y es el presente, ¿no? Más allá de que sigáis hablando del vehículo autónomo, yo considero que el presente también nosotros tenemos la obligación de actuar. Ese factor humano y esos factores son tan concurrentes como siniestros, ¿no? A la hora de engrosar esas tremendas estadísticas. Y sin más, a Nacho esa consideración que me vas a está bien, olvidar. pero lo que intentaba demostrar el estudio es la falta de conocimiento o el poco ejercicio decisor que ha tenido la mujer a la hora de adquirir un vehículo. Antiguamente, pues el vehículo se adquiría en casa, pero porque el hombre, el masculino, iba acompañando a. Hoy en día una mujer perfectamente va solo a un concesionario y compra, y hay vehículos específicos y adaptados a las necesidades o a los gustos de la mujer. Ha sido un mercado muy machista. Menos esas prestaciones tecnológicas que puede tener, bueno, pues todo eso que incorpora hoy en día un vehículo nuevo, lo cierto es que ahí están los datos. Los hombres, aun conociendo mejor el vehículo, se matan más en las carreteras que las mujeres. Por lo tanto, todo lo que hagamos es poco. Y permíteme, Jacobo, perdóname que haya... Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, en el último Congreso Mundial llegó la presidenta del Banco Mundial a Riad, donde no se puede conducir las mujeres, y dice, muy llena de razón, que sepa el señor ministro que los países donde hay más porcentaje de conductoras es donde son mejores los registros de accidentalidad. El tío se quedó como muy chafado. Estoy totalmente de acuerdo. Y con otro también. Tú entenderás que yo lo defienda. Pero déjame que te diga una cosa. Mira, cuando uno sale de la escuela le cuentan que el problema de la accidentalidad en el mundo es un tema de 90% responsabilidad del factor humano y el 10% nos peleamos los ingenieros industriales contra los ingenieros de caminos, ¿vale? Yo defiendo la infraestructura, caminero, digo que poco, y le reparto un 7% para ellos, un 3% para mí. Esa tabla que nos cuentan cuando salimos de la escuela tiene una segunda fila. Esa segunda fila habla de interacciones entre factores. Lo primero que te dice es que los factores no son independientes y que tienen interrelación. Y hay un cajetín que une infraestructura con factor humano que dice aquí se explica el 30% del problema. Yo me creí ese discurso y estoy trabajando desde entonces por ese discurso, porque no me creo que podamos seguir echando
echando la responsabilidad al ciudadano, porque si la responsabilidad del ciudadano, o llegamos al autónomo de golpe, disruptivamente, cuestión que no va a ser, o vamos a tener un modelo muy, muy complejo. Y yo abogo, porque hay factores sobre los que se puede invertir, lamentablemente hay que invertir algo, hay que mejorar esas infraestructuras, y yo creo que hay una solución representativa al problema, porque yo no veo en qué factores vamos a encontrar un 30% del problema, de la solución. Y no digo que la infraestructura aporte el 30% mañana, pero el cambio de carretera convencional a 15.000 kilómetros de vías de calzada separadas en nuestro país no es ajena a la evolución de la accidentalidad en nuestro país. ¿Qué le faltaba? Que la velocidad era cualquiera, llegó el carné por puntos, que el alcohol era el de cada día y el cinturón no se usaba. Y de repente la infraestructura aparece como la gran panacea. Y ahora todo el mundo quiere infraestructuras de calzadas separadas y no vamos a poder hacer infraestructuras, pero tenemos 150.000 kilómetros convencionales que requieren atención, priorizándola. Bueno, sí. Sí, pero un poco yo estoy con Jacobo, la importancia de la infraestructura, pero la realidad es un poco, hay que enfocar el problema. No es hace unos años, cuando el profesor Montoro asesoraba a la DGT en el plan, tenía un problema de 5.000 muertos al año, ahora estamos 5.500, ahora estamos, no sé, en los 1.600, que estaremos urbanos. Es otro orden de magnitud. No podemos, si queremos ser objetivos, el problema de seguridad vial en España no es estamos dentro de nosotros, comparativamente estamos bastante bien. No es la misma, no podemos mantener un discurso catastrofista. Y lo que sí que es cierto que hay un estancamiento de los últimos años, no un repunte, porque las estadísticas son muy... Hay un estancamiento y nos hemos estancado en un sitio bueno, ¿no? Ahora, el problema es ¿qué más le gustaría a las administraciones que invertir? En tecnología, lo otro, lo que tenemos, yo creo que tenemos que conseguir que dentro del pastel de la movilidad, oye, que sean los fabricantes de automóviles, los operadores, oye, que quieren unas carreteras mejores, que tengamos un modelo completo, ¿no? Donde queramos una movilidad mejor, porque al final, si no, al final estamos todos tirando del presupuesto público y ahí es realmente complicado, ¿no? Fritz. Yeah, so I mean, so from my point of view is that Sí, justo, yo pues también opino que la infraestructura es una parte vital en la reducción de la siniestralidad, pero no olvidemos tampoco otros factores que nos trae la tecnología a una velocidad imprevista. Y hemos llegado a un punto en el que el consumidor no entiende del todo la tecnología que maneja. Y además baso lo que digo en informes no solo basados en conductores, sino también en los concesionarios. Es que hace falta generar mucha información para que la gente entienda correctamente los beneficios de seguridad de la tecnología de los coches que utilizan. La tecnología está disponible, está en el mercado, pero no necesariamente existe el conocimiento para utilizarla, y en eso también hay que invertir. Última pregunta y comenzamos ya con los discursos de clausura. Quería hacer una pregunta a Chris Davis. Un aspecto fundamental también junto a la tecnología es la reparación de esa tecnología, cosa que hace Carglass. ¿Cómo va a cambiar en el futuro esa reparación, por ejemplo, en el tema de los parabrisas, que van integradas las cámaras, los sistemas ADAS? Una mala reparación puede suponer un problema de seguridad vial también. so I mean it's just like Sí, bueno, yo lo veo de la siguiente manera. La reparación tiene que ser integral, porque actualmente no es tan problemático, pero con las tecnologías del futuro, pues tal vez una reparación independiente o un solo criterio no será suficiente para una reparación. Yo creo que, como sucede con muchos otros aspectos tecnológicos, a la hora de reparar una luna, pues tal vez el coste sea mayor, seguramente lo será, pero tal vez hay que incluir otros parámetros. Cuando hablamos del platooning, pues seguramente la reparación seguirá siendo una opción viable, pero claro, como la tecnología va a ser cada vez más compleja en los parabrisas, pues seguramente tendrá que evolucionar también, no solo lo que se invierte, sino la tecnología de las reparaciones.
ultimísima, por Dios, que vamos Sí, fatal. Carlos, gracias. Mira, quería hacer alguna puntualización a Jaime Huerta. Supongo que él no ha tenido, ni lo deseo que lo tenga, una víctima en su familia. Dices que no seamos catastrofistas cuando hay 1.600 personas que mueren. Hombre, por favor, detrás de esas 1.600 personas hay muchas familias y detrás de esas 1.600 personas es la epidemia más grande que hay en España de pérdidas, porque el resto de cosas en España mueren, pues no sé cuántos por un tema, por otro, pero por accidente de tráfico, ¿cuántos mueren? Si es que, ¿cómo es posible que a estas alturas, con toda la tecnología que hay disponible, que digáis que no seamos catastrofistas porque haya 1.600 víctimas? Hombre, por favor, un respeto. Pues te pido disculpas, pero sí que tengo víctimas en mi familia y un poco... Yo creo que el tema... El otro día en el Carné por Puntos, en la jornada que hizo la Fundación Ponsa, salió un señor diciendo que el tema del medio ambiente mata en España cada año a 30.000 personas. Somos catastrofistas. O sea, yo creo que hay que dimensionar los temas y no estamos en la cola de Europa. Efectivamente, yo creo que es un tema importantísimo y nos dedicamos a eso y felicidades. Y yo creo que ojalá demos el siguiente salto, ¿no? Pero yo creo que no sé, pido disculpas si me he expresado mal. Pero yo creo que es como que esto es algo que, bueno, que no, una anécdota del telediario cuando dice que han muerto no sé cuánto este fin de semana. El problema es que las víctimas no, para nada. Comparado con los 5.000. Sí, que no estamos en los 5.000. Importante, ¿no? Y que luego, desde luego, sí que tengo clarísimo que en la movilidad, o sea, lo primero es la seguridad. Y si no está garantizada, oye, muy bien la DGT cuando nos corta el Alto de Ofiuco y ahora gracias a lo que han hecho, trabajo en infraestructura, oye, pues se decide cortar y se corta y no se tarda hora y media, ¿no? Porque hay niebla y no se puede, ¿no? A mí me parece que la seguridad es lo primero, por supuesto, pero que hay que dimensionar la gravedad de los problemas. Sí, sí, claro. Y no te reitero las disculpas si he escuchado alguna expresión que haya molestado. Tenemos ya que terminar. Muchísimas gracias a los que han intervenido, bueno, a los que no también. Gracias a todos.